Buenos días, estamos en Unidos en el Amor de Cristo. Canal 38 nos ha dado la oportunidad a un servidor, Cruz Armendáriz, de Ministerios Jesús Adonai, y tenemos como invitado a un gran personaje en la ciudad, pero más grande es para la obra de Cristo, el pastor Luis Alba. Gracias, hermano, al contrario, damos gracias por esta invitación que nos están haciendo el día de hoy para estar aquí. En lunes, ¿verdad? Estamos en un día lunes con ustedes, contentos de estar. Y también pues agradecerle a mi hermano Cruz por su invitación y a todo el personal del Canal 38. Y bueno, estamos contentos de lo que Dios va a hacer el día de hoy. Amén. ¿Saben algo importante de este día especialmente? Es que podamos transmitirles a ustedes una bendición de parte de Dios. Y si estás por ahí en el hospital, cree que estamos orando por ti, créelo. Ten fe de que vas a salir adelante con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Si estás en la cárcel, ¿verdad? También estamos orando por ti. Si puedes llamar, la línea de oraciones 915-532-8518 para pedir tu oración, que hagas tu petición de oración, y aquí vamos a estar orando por ti, vamos a estar orando atrás de cámaras también por cada una de sus peticiones. 532-8518 con el 915-915. El tema de hoy nos trae nos va a traer una revolución en nuestro ser. Fíjate, el Señor me estaba incomodando de algo que lo hemos escuchado toda la vida, ¿verdad? Que es la autoridad, que es la jerarquía. El tema se llama jerarquías. Y podamos pensar que según las citas que Dios me dio de la Biblia no tiene nada que ver con jerarquías, pero yo creo que es ahí donde está el principio del conocimiento en cuanto a la jerarquía, en cuanto a la autoridad, porque no alcanzamos a ver más que lo que nos conviene y no vemos el otro lado del río, ¿verdad? Estamos viendo el lado que a nosotros nos conviene. Tal vez vas a encontrarte, te vas a identificar. Por favor, llama también, puedes opinar acerca del tema. 915-532-8518. El tema lo vamos a encontrar en San Lucas 6, del 12 al 16. Si tienes por ahí una Biblia, por favor, te vamos a dar poquito tiempo, vas a comprarte tiempo para que lo busques, para que nos acompañes en la lectura. Si tienes a un vecino, a un amigo que no acepta la autoridad, que tú piensas que no acepta la autoridad, a tu compadre, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, llámales y que todos juntos podamos ser bendecidos con la palabra del Señor en este día. Si nos hace el favor, Pastor Luis Alba, de leer la cita. Claro que sí, voy a leerlo en la Reina Valera 60, dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Estamos muy agradecidos, el pastor Luis Alba y un servidor, Cruz Armendáriz, porque nos tienes aquí en este Canal 38 siendo bendecidos para poder llevar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que hable y no sea nosotros, no sea nuestro deseo, no sea nuestra experiencia, Señor, sino que seas tú, Padre. Padre, yo te pido y te ruego que mis hermanos que nos están viendo a través del televisor puedan ser bendecidos grandemente, Señor, y puedan ser respondidas todas sus dudas y sus oraciones contestadas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues entrando en el tema, ¿verdad? Los llamados apóstoles que escogió Jesús, ¿eran personas comunes y corrientes o hacían algo importante? Podemos definirlos como las dos cosas. Sin embargo, yo me doy cuenta, nada más que sería muy grande explicarlo con bases bibliográficas, pero todos tenían a su cargo algo que hacer. Ninguno estaba de ocioso, si se fijó, pastor. Ningún apóstol estaba de ocioso.
todos tenían algo importante que hacían para sobrevivir. Y yo pienso por la manera en que se expresa la Biblia en diferentes partes, está Mateo 4 del 18 al 22, ¿verdad? Nos explica cómo 4 de ellos eran pescadores, 4 de sus discípulos eran pescadores, unos estaban limpiando las redes, otros estaban tirando las redes. ¿Cómo Jesús pudo identificar a personas que eran activas? ¿Cómo Jesucristo puede identificar a la persona que no es ociosa? Hablábamos ahorita atrás de cámaras que no se puede invitar a servir en la iglesia a alguien que no sirve, ¿verdad? El que no sirve, no sirve, dice por ahí, ¿verdad? Necesitamos siempre, como líderes, estar en continuo movimiento en la iglesia. Ese continuo movimiento va a llamar la atención de nuestro líder. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La jerarquía es muy peleada hoy en día por las personas comunes y corrientes. No quieren aceptar la autoridad del que está sobre ellos, y el que está sobre ellos quiere hacer lo que quiere y no recibe orientación de cómo actuar con esa autoridad. Y pasa mucho en la iglesia, pero no me quiero enfocar ahorita en la iglesia, Pastor Luis Alba. Tenemos algo bien importante que decir. Cuando nacemos, nuestra primer línea de jerarquía son nuestros padres. Nuestra primera autoridad que nosotros, terrenalmente hablando y naturalmente, es nuestros padres. A nuestros padres hacemos caso. ¿Se estará perdiendo esa autoridad a través del tiempo? Yo me acuerdo, a mi papá ni lo volteábamos a ver feo. Ahora los niños le levantan la mano a su papá para amenazarlos que les van a pegar. Un niño, un bebé, un niño chiquito. ¿Qué sucedería si cambian los roles y la autoridad se tiene que sujetar a quien debería estar sujeto, pastor? Mira, yo pienso que el Señor establece un fundamento de autoridad. Él va a comenzar su iglesia y va a comenzarla en un orden. Para ese orden, como tú bien decías, Él no escoge nomás por escoger. De hecho, Lucas dice que lo que leímos ahorita, dice que pasó toda la noche orando. Amén. Para tomar la decisión de quiénes habrían de ser, porque todo apuntaba a delegar autoridad. Y algunos dicen en broma, ¿verdad?, que pasó toda la noche orando y aún así escogió a Judas. Sí. O a Pedro, que le negó. A Pedro. Pero eso nos deja ver que para el Señor era algo muy serio a quién Él iba a llamar y por qué. Entonces, yo veo primeramente que el Señor pasa la noche orando, escoge 12 hombres para empezar a fundar la iglesia. Esos 12 hombres es la base de la iglesia, los apóstoles. Si está Cristo y luego los apóstoles, que es la base de la iglesia en su inicio. Y lo que nos dicen los diferentes evangelistas en el Nuevo Testamento es que Él les delegó autoridad. ¿Y esa autoridad en qué consistía? En echar fuera demonios, exacto, sanar los enfermos, dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos y a los pobres anunciar el evangelio. Juan 5:27. Esa autoridad Jesús se las da, y cuando nosotros recibimos autoridad, alguien dijo, ¿quieres conocer a una persona realmente cómo es? Dale autoridad. Exacto. Pastor Luis Alba, generalmente seguimos en nuestra línea de avance hacia aprender cómo actuar bajo autoridad. Después de los padres sigue la escuela, nuestros maestros nos siguen formando, los adultos, nos sigue formando después el trabajo, nos sigue formando después nuestra pareja, viene la familia. Y aún así llegamos a nuestro primer paso de jerarquía, yo pienso. No tanto en el trabajo, sino en nuestra familia, porque es donde en verdad somos quienes somos, en nuestra familia. Entonces, de ahí brincamos a la iglesia y vamos al plano espiritual, para no durar mucho en el plano natural, porque lo que me interesa exponer es el plano espiritual.
En el plano espiritual, todo el mundo ve como jerarquía al pastor. Y sí, Dios lo puso, Jesús lo estableció así. Estos discípulos que Jesús escogió tenían carácter de líderes, decía el pastor Luis Alba. Esos apóstoles sabían hacer algo y sabían manejar personas. Entonces, por lo tanto, al delegarles esa autoridad que Jesús les dio, lo pueden ver lo decía ahorita en Juan 5:27, podemos ver esa autoridad que no es dada nada más al azar y que no es echada al aire la autoridad, sino que sabía Jesús que la iban a efectuar, porque aparte les dio un arma muy poderosa que hasta ahorita todos tenemos, ¿verdad? Que es al Espíritu Santo. Pero dando esa autoridad, teniendo al Espíritu Santo de nuestro lado, podemos encontrar no cientos, no miles, a lo mejor millones de personas que sirven en las iglesias que hacen un mal manejo de la autoridad, ¿verdad? Y todos a lo mejor conocemos a alguien, o todos nos conocen, cualquiera que sea el caso, y de acuerdo de qué lado vemos el lado de la jerarquía. Se hizo un enlace entre Jesús y los apóstoles. Para que haya jerarquía y para que la autoridad sea efectuada, tenemos que formar enlaces. El enlace va por medio de la ley de atracción. Todo lo que yo deseo, lo atraigo, dice la ley de atracción. Dicho bíblicamente, ¿verdad? Todo lo que declares con tu boca, eso será, ¿verdad? Ahora, nosotros, si hacemos una compilación de lo que la ley de atracción puede hacer en el mundo, en el plano y en el reino natural, hay una diferencia enorme con un enlace espiritual, pastor. Ese enlace espiritual nos lleva a una línea de obediencia. Pero ¿qué nos lleva a responder positivamente a ese enlace? A los apóstoles, siendo personas duras, personas mal habladas como Pedro, personas agresivas como Pedro, o personas agresivas, súper agresivas como Pablo, ¿qué los lleva a reconocer la autoridad de Jesucristo? ¿Qué sucedió? ¿Qué tenía Jesucristo que ellos al momento dejaron de hacer lo que estaban haciendo para seguirlo, pastor? Bueno, mira, sé que a veces corrientes filosóficas humanistas presentan la ley de la atracción, pero cuando hablamos del llamado a los apóstoles estamos hablando de un plan eterno, un propósito eterno, un plan eterno. La Biblia dice en Jeremías: antes que naciese te conocí, te santifiqué y te aparté para ser profeta de las naciones. Cuando hablamos del llamado, estamos hablando que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y tiene un plan y tiene un propósito para nosotros. Entonces, más que un asunto, entiendo tu punto de vista y para allá voy ahorita. Pero yo veo aquí que esos hombres están ahí para un momento. Me llama la atención que el Señor, antes de hablar un poquito de lo que Él tenía, Él no va a Jerusalén, a la sinagoga principal, a escoger a los hombres más doctos. Él va a la Galilea. Y Galilea se conoce como Galilea de los gentiles. El norte de Israel era despreciado por el centro, que era Jerusalén, ¿no? Y en Jerusalén estaban los hombres doctos, la crema y la nata de la nobleza, incluso que venían de los asmoneos, que era un linaje especial que estuvo 100 años antes de Jesús, y de ahí venían los fariseos y venían ciertos grupos. Sí. Y el Señor no va a esas élites, el Señor va a Galilea, al mar de Galilea específicamente, y el 80% de su ministerio ocurre alrededor del mar de Galilea. Y todos los que Jesús llama son galileos, con excepción de Judas Iscariote. Judas era de la capital. No, era de Judá, era de otro lugar. Pero todos eran galileos. Entonces, número uno, Jesús no va y se muestra con un atractivo humano, ¿sí?
no es un atractivo humano el que Jesús les muestra. Pero cuando nosotros vemos el Evangelio, vemos que el llamado de Jesús, en cierta manera, está apelando a las necesidades, a los temores de ellos, para Él mostrarse superior y divino. Por ejemplo, Mateo lo tiene todo, cobrador de impuestos, vive bien, es protegido por el gobierno romano, sin embargo tiene un profundo vacío y un sentimiento de rechazo de su familia, de su pueblo, porque es un publicano, cobrador de impuestos, considerado un traidor para Roma. Sí. Mateo o Leví. Y Pedro, es otro caso aparte, ¿no? Un pescador tiene una flotilla de barcas. Posiblemente tenía una, dos o hasta tres. Era un contratista pesquero para acabar rápido, Pablo. Exacto. Tenía gente bajo su trabajo. Pero ambos tienen situaciones especiales porque al parecer Pedro viene enfrentando una racha de no tener ganancias. Es el hombre emprendedor, es el padre de familia responsable, pero que enfrenta la vida solamente desde lo que él puede hacer. Pero ambos tienen una necesidad. Mateo o Leví, un profundo vacío, aunque lo tiene todo. Pedro, un hombre que de repente está cansado de ver que aunque él hace su mejor esfuerzo, las cosas no le salen como él quiere. Entonces tú dijiste ahorita, ¿qué es lo que les atrajo? Llega, mira a Pedro y le dice, préstame tu barca. Y Jesús ha de mostrarse, yo le digo que ahí hubo 3 pescas. Préstame tu barca, ya vemos que Pedro no quiere, le tiene que rogar, tú conoces la historia. Jesús predica a una multitud que tiene hambre, que ha venido a escuchar la palabra de Dios. Primera pesca, se convierte aquella multitud. Segunda pesca, la pesca milagrosa. Mientras Jesús está predicando, se está produciendo vida, porque todo lo que él usa produce vida. Entonces se está produciendo vida en ese lago que aparentemente no había nada, y de repente le dice, avienta a la derecha, boga mar adentro, etcétera, etcétera. Señor, ¿tú qué me vas a decir? Tú eres carpintero, yo sé de pesca, toda la noche he estado pescando, se pesca de noche, tú crees que va a encontrar algo ahorita a las 10, 11 de la mañana, no tiene sentido, hazme caso. Y cuando Pedro hace caso, se encuentra con la pesca más grandiosa, el día más exitoso, más productivo, como un empresario de su vida. Pero la pesca más grande es el alma del mismo Pedro. Amén. Porque Jesús va y se glorifica en su contexto, en su terreno, y le deja ver, mira, yo puedo hacerte el pescador más exitoso de este lago de Galilea. Yo puedo hacerte, y ya te lo enseñé. Pero ¿sabes qué? Tengo una misión mucho más grande para ti. Tú fuiste nacido no solamente para pescar peces, sino para que seas pescador de hombres. Y ahí está el llamado de Pedro. Está el llamado y está demostrado que pueden seguirlo. Ese es el atractivo, disculpa Cruz que te interrumpa, ese es el atractivo. A Pedro se le muestra Jesús como el Mesías, como soberano, como el que tiene control sobre los fenómenos de la naturaleza, que puede ordenar que produzca una pesca ahí. Y a Mateo no se le revela como el que le puede dar todo económicamente porque él lo tiene, pero se le revela como con una mirada. A mí esto ¿te acuerdas aquel canto que decía una mirada de fe? Una mirada de fe. Entonces dice la Biblia que solamente pasa Puede salvar Jesús al pecador. y mira, tú eres Jesús, yo estoy ahí cobrando impuestos para Roma, pero pasa Jesús y lo mira nada más, y con su mirada, se produce algo. ¿Qué le dijo esa mirada de Jesús a Leví, a Mateo? Que dejándolo todo se fue. Entonces, yo así en síntesis te digo que yo veo 2 llamados. El primero, donde tiene la experiencia de conocerles. Sí. ¿Sí? Sí. Y el segundo, que es el que estamos viendo ahorita, que es donde les confirma que van a ser de los 12. En el primero es sígueme. Pero en el segundo, en este que leímos ahorita, es que van a ser parte del grupo de autoridad. Exacto. Bueno, lo que vemos siempre en Jesús es autoridad. Amén. Y delega autoridad.
Entonces, claro que vieron la autoridad que tenía Jesús, claro que vieron la manera, como decía el pastor Alba, en que ellos pueden ser saciadas sus necesidades por medio de Jesucristo. Y me recuerda a cuando nosotros aceptamos al Señor. Es la misma situación, llegamos con una gran hambre, una gran necesidad. Hasta ahorita no he sabido de alguien que me diga que no tiene necesidad de Dios. Yo mismo, yo lo voy a decir ahorita, yo era ateo, yo no creía en Dios y reconocí a Dios como mi soberano, ¿verdad? Y nadie me invitó. Cuando me invitaban no quise. Ahí les he platicado parte de mi testimonio y después tendré oportunidad de platicarlo completo. Pero lo importante de esto es reconocer la autoridad de Jesús. Esa autoridad para Jesús fue muy importante para poder hacer el enlace del cual nos describió el pastor Luis Alba. Es un enlace, ese es un enlace. Es una atracción, tremenda atracción que se forma para tener ese enlace. Una atracción de Jesús a los discípulos y los discípulos hacia Jesús. Pastor Luis Alba, en su grupo de líderes en su iglesia, en Cántico Nuevo, ¿tiene usted esa atracción? Yo creo que hay mucha gente que puede sentirse atraída, algunos simplemente porque simpatizan contigo, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que es lo que hace que comience el enlace. Algunos pueden ser por simpatía, otros pueden ser por un amor directo a Dios y a su obra. Y yo creo que ese proceso que es atracción del hombre de Dios, el pastor, el predicador, ese proceso de que me cae bien el pastor, o ese proceso que amo la obra de Dios, todo ello va a ser medido no cuando están los días bonitos, sino cuando están los días difíciles. Vamos a llamarlo los días de pandemia, ¿no? Días de pandemia. Porque Jesús tiene sus momentos de pesca milagrosa, de echar fuera demonios, de reconocimiento, pero también tiene sus tiempos de pandemia, ¿no? Claro. Vemos que hay un tiempo en el ministerio de Jesús donde empieza a ser rechazado, donde dudan. Donde la gente, como donde estaba el endemoniado, en Gadara, le dicen, vete de aquí, ¿no? Entonces, ese momento del ministerio va a dejar ver si aquí estoy con el líder, más allá de la simpatía, más allá del carisma que él puede tener y más allá de mis intereses, porque a veces puede haber intereses de una persona al acercarse a un ministerio, esa es la otra, ¿no? Y aquí puedo acoplarme y sacar cierto provecho, vendo mi producto, vendo mi agenda. Pero ¿sabes qué es la realidad? Cuando un pastor tiene bien definido su llamado y sabe quién lo llamó, uno tiene que, por un lado, sortear lo que es el buen ánimo, el buen propósito, el talento de una persona, pero también las intenciones. Tiene que. Dentro de eso me acordé de algo que decía el pastor Martín Salazar, un saludo para él, para su familia. Decía algo bien importante, porque pasaban al altar muchas personas y por el micrófono decían que ellos iban a estar siempre con el pastor. Y el pastor inmediatamente, lo que decía a mí siempre se me quedó bien grabado, todos los que dicen que van a estar conmigo son los primeros que se van a ir cuando hay problemas, porque ya tenía él mucha experiencia en eso. Entonces es algo que no se dice al aire nada más, no, sino que se prueba, se cala, ¿verdad? Como decíamos en Juárez, eso es caladito. Se va a calar a las personas, se va a calar nuestra situación y nuestras palabras van a ser definidas de acuerdo a las situaciones. En este caso, la iglesia, lo decía por lo siguiente, la iglesia definitivamente sufre de ese mal de decir que siguen a Jesucristo, pero no aceptan a su pastor, ¿verdad? Al cabo todavía no tengo iglesia, puedo decirlo abiertamente. No aceptan al pastor, no aceptan, y más cuando el pastor está enojado, ¿verdad? Y les empieza a decir esto o aquello. No lo quieren y no aceptan lo que el pastor dice, pero van a la iglesia y dicen que ellos están con Jesucristo, están bajo la autoridad de Jesucristo. Hay una frase muy común que dice, yo no tengo denominación,
yo solo sigo a Cristo. Pero eso me está diciendo a mí que hay un espíritu de rebeldía que remolinea, si no es que está dentro de ellos, remolinea alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque nos debemos de sujetar, todos estamos sujetos a una autoridad. Y la autoridad que Jesucristo nos puso en la iglesia es nuestro pastor. ¿Cómo podemos estar sujetos a Cristo si no estamos sujetos a nuestro pastor? ¿Cómo podemos decir que servimos en la iglesia si no servimos a nuestros hermanos en la iglesia? Fíjate, para que haya una hermandad, aquí apunté un pensamiento, para que haya una hermandad, tiene que haber ese enlace. Para que haya ese enlace, ¿verdad? Tiene que haber una relación. Y para que haya esa relación, primero tuvo que haber una atracción. La atracción nos la delegó una autoridad, ¿verdad? Y eso va a dar como resultado una salvación de almas inmensa, lo que explicaba ahorita de la pesca el pastor. Pero primero debemos de pasar por esa línea para llegar a decir que servimos en la iglesia y para llegar a decir que estábamos bajo la autoridad de Cristo y que seguimos a Cristo. No puedo hacerle caso a mi líder inmediato, al líder que el pastor nos puso, porque también el pastor los escogió por tal o cual cualidad. Entonces, si no le hago caso a él, no le voy a hacer caso a mi pastor. Y si no le hago caso a mi líder y a mi pastor, no le voy a hacer caso a Cristo. Es bien sencillo. ¿Cuántas escuelas dominicales faltas? ¿Cuántos cursos bíblicos faltas? ¿Cuántos, llámale como tú quieras, cursos que el pastor da el nombre que el pastor le ponga? Simple y sencillamente, llanamente, no vas. Y sí puedes ir, porque querer es poder. Sí puedes ir, ponemos 1 y 1000 pretextos. Yo mismo lo hice, por eso estoy hablando. Yo mismo lo hice en mi tiempo, en mi etapa, yo lo hice. Pero cuando llega Cristo a mi vida y me sacude, cuando yo le pedía un buen pastor, cuando yo le pedía un buen líder, cuando yo le pedía que cambiara mi vida, el Señor, la voz que yo escuché de Dios orando, porque oré, fue: primero cambia tú. Bueno, vamos a un video musical que va a ser también, aparte de muy entretenido, va a ser de gran bendición para tu vida. Volvemos, unidos en el amor de Cristo. Bueno, seguimos aquí en su programa Unidos en el amor de Cristo. Gracias a Canal 38 que nos permite llegar hasta tu hogar por medio de tu televisor, por medio de internet, ¿verdad? Estamos llegando a diferentes partes del mundo. Puedes llamar y hacer tu petición de oración al 915-532-8518. Y esto me recuerda, no sé si algunos de ustedes me vieron en el Teletón, pues les recuerdo que si hicieron su promesa y Canal 38 no ha recibido todavía su donativo, lo pueden hacer. Pueden llamar al 915-532-8518 o venir aquí hasta el canal y traer o ir a los diferentes lugares en Juárez para poder llevar tu donativo y cumplir con esa promesa que hiciste. Aparte, estábamos, gracias a todos ustedes, tenemos luces nuevas, tenemos diferentes cosas que se ha podido comprar, aparte de mantener el canal en pie, gracias a ti y a tu donativo, a tu buen corazón, a ese corazón que Dios hizo de carne, ¿verdad? Y quitó el de piedra que había, quitó el de Monterrey de codo, ¿verdad? Y te puso un corazón de carne y pudiste aportar para el canal y para que seas bendecido, así como hemos sido bendecidos tanto nosotros en Ciudad Juárez, aquí en El Paso, en Las Cruces, ¿verdad? Áreas circunvecinas y hasta donde llega el internet, ¿verdad? Y que lleva esta señal y que puedan ver, ¿verdad?, todas las programaciones de Canal 38. Bueno, estamos siguiendo con el tema de la jerarquía. Y hablábamos ahorita antes de que entráramos, mientras estaba el video, de algo muy importante, ¿verdad? Que me hacía una observación el pastor Luis Alba. Y por eso, ¿verdad?, lo invité, porque yo sé que va a aportar riqueza a lo que Dios nos está dando y va aportando por su experiencia. No le estoy diciendo viejo, ¿verdad? Pero es una persona que estudia mucho, es una persona que se ha dedicado al evangelio, ¿verdad?, por muchos años, y ahora pastorea una gran iglesia y no es porque fue al aire.
hablaba de la jerarquía, por qué se le dio una jerarquía al pastor Luis Alba, pero ¿por qué a nosotros, alguien nos escoge, pastor? Sí, mira, el pasaje que escogiste me gustó mucho porque nos da mucho para hablar del tema que quieres que platiquemos. Hay que comenzar por ver este asunto de jerarquía desde una perspectiva diferente. Mira, en el mundo dice que los jerarcas o los líderes se enseñorean de sus súbditos. Entonces yo diría, más que jerarquía, es un llamado por gracia. Porque dijo, en el reino no será así, sino el que quiera ser el mayor, tiene que hacerse servidor de todos. Y el que quiera ser el más grande, tiene que hacerse el último. En la iglesia no hay yugo entonces. ¿No hay qué? Yugo. ¿Yugo en qué sentido? El jerarca, los reyes, ponían yugo. Es que el término jerarquía se suele usar más en un contexto, sea de gobierno o un contexto incluso de la iglesia organizacional. Pero en nuestro contexto el término jerarquía no es el más apropiado. En nuestro contexto el término más que nada es ministerios llamados, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que no entra mucho el concepto de jerarquía? Porque Jesús muestra a sus apóstoles, dice el apóstol Pablo, que aunque pueden llegar a ser espectáculo, también los ponen como para el último, para el último. Sí. Entonces les da una responsabilidad tremenda. Juntamente con el llamado viene una grande bendición que dice, venimos a hacer espectáculo, autoridad, etcétera, etcétera, pero es una grande responsabilidad. Entonces, si nosotros entendemos bien lo que es el llamado a servir en la obra del Señor, ya sea un pastor, un evangelista, un maestro, no sé, qué sé yo, alguien que Dios le use en el don de profecía, etcétera, etcétera. Cualquier llamado implica que estamos sujetos a la autoridad de Cristo. El único yugo es el de Cristo. Y ese yugo implica que yo tengo que imitar un patrón que Él me estableció. Exacto. Y es ser manso y humilde. Manso y humilde. Entonces, pero la mansedumbre y la humildad, dice la Biblia que es de corazón, porque hay pantallas. Es claro que se está hablando de una mansedumbre que se va a vivir. No una pantalla, sino algo que se tiene que mostrar. Es que mira, ¿sabes una cosa? Lo que es fingido muy fácilmente se aprecia y no dura mucho, ¿me explico? Por eso cuando yo veo que Jesús llama a los 12, dice que primero pasa toda la noche orando y luego no tenía 12, tenía muchos y les llamó, vengan. El Señor, el Padre me enseñó quiénes van a ser los 12 hombres que van a ser mis 12 enviados. Mis 12 apóstoles van a ser llamados a ser parte de mi ministerio de una manera íntima, de una manera en que más adelante van a ser los depositarios de la revelación, de la gracia, de la forma de ser iglesia, de cómo obra el Espíritu Santo, de la obra misionera y del carácter de Dios para los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces ellos van a ser los depositarios de lo que vendría a ser el Nuevo Testamento. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Los escogió Dios por sus virtudes? Yo te preguntaría a ti ahora, Cruz. Ya, muy buena pregunta. Yo pienso que no tenían la única virtud que tenían era el carácter de líder, refiriéndose a todo lo que hicieron después. Yo creo que Cristo los formó, pero vio en ellos el carácter de líder. Porque aquí tendríamos que hacer una cosa. ¿El líder nace o se hace? El líder se hace. El líder se hace, ok. Entonces, yo sin duda alguna creo que algunos de ellos tenían ciertas virtudes. Eso está claro. Pero el Señor no los llama nunca por sus virtudes.
nunca los llama por sus capacidades, jamás. Él los llama por su gracia y dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los he llamado y los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca. Y yo agregaría aquí, a pesar, lleven fruto y su fruto permanezca, a pesar de sus debilidades humanas, de la complejidad humana, de las circunstancias. Los he llamado por gracia, los voy a sostener por gracia, los voy a preparar por gracia y yo diría esta palabra, y los voy a empoderar con el Espíritu Santo por gracia. Entonces, Se me acaba de ocurrir esto. Oh, ay, discúlpenme, líderes de las iglesias. Los pastores, las iglesias que tienen sus columnas débiles, ¿es porque Dios no le mandó columnas fuertes o porque no supieron hacer sus columnas? Mira, aludiendo a lo que acaba usted de decir. Yo creo que todo pastor tenemos el deber de trabajar con hombres y mujeres de Dios, consciente que como trabaja Dios con nosotros, quiero ponerme yo, creo que Cántico Nuevo es a pesar de mí, a pesar de mí. Si yo digo Cántico Nuevo es por lo que yo soy, hermano, le digo a la gente salga corriendo, porque entonces ya soy un divo del púlpito. No, Cántico Nuevo es a pesar de lo que yo soy, de mis debilidades, de mis flaquezas. Y esto es bien importante, yo tengo que tener el mismo criterio para trabajar con la gente que Dios tiene conmigo. Dios es compasivo, es paciente, trabaja por gracia. Y voy a trabajar con hombres imperfectos, porque aquí el único perfecto es Jesús, y Él hizo equipo con nosotros los imperfectos, a pesar de nuestras debilidades, y por eso nos dio la gracia, para esforzarnos, para levantarnos, para ayudarnos. Entonces, sí tenemos que trabajar en un liderazgo, ¿sí? Número 1, modelando el carácter de Cristo. Número 2, capacitándolos con herramientas bíblicas para desarrollar un carácter. Fíjate que ahorita que hablamos de carácter, me llama la atención que uno de los líderes más famosos del Nuevo Testamento, el hombre, ¿qué pensarías si yo te dijera que en el Nuevo Testamento hay un líder que le tienen que llamar la atención por tímido o cobarde? Porque no tiene control de sus emociones, porque ese líder de repente no actúa con la energía que tiene que actuar y parece que a veces los cede mucho a las presiones de otro. ¿Quién te imaginas que fuese el líder del Nuevo Testamento? Bueno, pareciera ser Pedro, ¿no? Bueno, no, porque Pedro sí era de armas tomar. Sin embargo, se acobardó. Bueno, pero puede ser Juan, ¿verdad? ¿Te digo quién es? ¿Quién es? Timoteo. Oh, Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, Timoteo tenía todos sus problemas. Cuando yo veo a Timoteo, digo, oye, yo estoy sanado de mi trauma, no soy el único hombre lleno de debilidades que Dios puede usar, pero nuestro deber es trabajar. Pero ayudó mucho. Oh, sí. Me acordé del pastor Robles, donde quiera que esté, un saludo, pastor. Me predicó una vez, decía Timoteo, Timoteo, y yo en mi mente pensé, ¿dónde estás que no te veo, verdad? Todos los pastores, decía él, que todos los pastores quisieran tener un Timoteo al lado de ellos, por servicial, pero le faltaba el carácter aguerrido que tiene un líder, ¿verdad? Pero, ¿qué le dio el carácter? ¿Qué le dio el carácter que lo definió y que lo cambió? Mira, precisamente ahorita estaba estudiando esa carta de Pablo a Timoteo, y como Pablo, que sabe que se va a morir, sabe que uno de los que más le va a afectar su ausencia es a Timoteo. Sin embargo, Timoteo a la edad de 25 años ya está liderando no solamente la iglesia de Éfeso, sino otras iglesias. Sí. Y tiene líderes rebeldes en su congregación y en el ministerio, pastores. Himeneo, Fileto y gente fea, ¿verdad?, que a Pablo habla. Sin embargo, yo creo que Pablo le habla algo que es fundamental para
Timoteo yo lo digo que descansa en estas 3 bases. Número 1, Timoteo, tú eres llamado y tu fe no es fingida, porque tu fe habitó en tu abuela, en tu madre, y tu fe es genuina, es un llamado genuino. Número 1, aunque hay habilidades, si el llamado es genuino, se va a sostener. Número 2, Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ya estaba en él. Sí, pero le dice, avívalo. O sea, un hombre que conoce el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la segunda. Y la tercera que yo encuentro poderosamente es que Pablo le habla mucho a Timoteo a que no descanse en sus debilidades, sino que eche mano de la vida eterna, que se tome del Espíritu Santo, pero también le dice, le habla de la gracia. Porque todo líder nos vamos a topar con nuestra imperfección, porque así como hay días de gloria, hay días de celebración, hay días oscuros y difíciles, donde el enemigo va a cuestionarte que Dios no está contigo, que Dios no te llamó. Y es ahí, mira, donde yo más necesito a Dios no es cuando todas las cosas van bien, es cuando las cosas van mal. Cuando acabo de tener un gran logro, siempre viene un golpe. Entonces, nosotros tenemos que aprender a descansar en la gracia. Es decir, yo fui llamado por gracia, soy lo que soy, porque Él me llamó. Él me dijo, no me escogiste tú a mí, Luis, yo te escogí a ti y te he llamado y te he puesto para que lleves fruto y tu fruto permanezca, a pesar de tu flaqueza, a pesar de tus debilidades. Por eso le dice a Pedro, Simón, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Te tengo 2 noticias, una buena y una mala. Bueno, dime la buena. Bueno, la buena es que tu fe no va a desmayar. Ah, sí, ¿por qué no va a desmayar? Pues es que viene la mala, porque vas a ser zarandeado. Entonces, lo que es de Dios, el liderazgo, es zarandeado. Y está un ejemplo en la persona de Cristo, que dice, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. En el periodo de pandemia, ¿tú sabes cuántas iglesias cerraron para siempre? Muchas. Y a mí me duele porque yo siento que uno de los llamados que me hizo el Señor Jesucristo, después de tener la iglesia y de hecho yo platiqué con el pastor en aquellos años, le hice 3 preguntas existenciales, no sé si se acuerda, y una de ellas, cuando él me responde, me dice que tuve mucho valor de reconocer cuál era mi llamado. Y uno de esos llamados fue tratar de transmitirle, que es lo que estoy haciendo ahorita, a los pastores que creen que no tienen acceso a un buen curso, a un buen discipulado, que creen que porque no reciben varias ofrendas o varios diezmos o que no tienen capital en su iglesia, que no merecen o que no tienen acceso a un gran apoyo de pastores, ¿verdad? Como en este caso lo está haciendo Canal 38, te está apoyando por medio de este momento. Y en la pandemia no miraron todo eso, miraron su debilidad y cerraron. Yo no cerré, yo dejé la iglesia, pero no dejé el ministerio. Le decía yo al pastor, es que yo siento que la visión mía es más grande, más amplia, y siendo pastor no puedo abarcar esa visión. Y me dice, pues qué bueno que tienes el valor de reconocerlo, decía el pastor Luis Alba, no sé si se acuerda. Dice, porque muchos están sufriendo porque no saben cuál fue su llamado y se equivocaron. Entonces, pero ahora con la pandemia yo lo que miro es una debilidad tremenda y después de esa pandemia también. Acuérdate, aquí estamos orando por ti, 915-532-8518. Tenemos algunas peticiones de oración, vamos a leerlos antes de que se nos vaya el tiempo. Berta Mendoza está pidiendo sanidad de diabetes por ella y también su hijo, sus nietas, tumores y nariz de Brenda. Olga Torres pide por sanidad y recuperación total de su pierna. Raquel nos está pidiendo por depresión. Rose pide que Dios le dé paz por el próximo viaje de su hijo a Canadá. Demetria Flores está pidiendo por su matrimonio y salvación para sus hijos y esposo, en el nombre de Jesús. Irma Vázquez pide por paz y restauración en su relación matrimonial. Rosa Núñez, sanidad del dolor de su espalda, sanidad por su
nieta y secuelas de COVID. En el nombre de Cristo se recupera. Daniel pide por sanidad por su cuerpo y restauración de su familia. Amén. Pues sigan hablando, 915-532-8518. Después de salir de aquí, vamos a estar orando atrás en cabina. Así es que sigue mandando, sigue hablando al 915-532-8518. Haz tu petición de oración. Y volvemos al tema. Está bien bueno este tema. Y me tocó, Dios no se equivoca. Dios me puso invitarlo. Y cuando nadie me pide, yo nada más les doy las citas bíblicas y ya alguien me pidió, el pastor Luis Salva, me pidió que le explicara de qué se trataba, porque como que no me agarraba el punto, dijo. Entonces le expliqué y dije, ya está. Y ahorita estoy sabiendo por qué supo. Sabe todo de los apóstoles. Sabe que hace años hice una serie donde estuve investigando por bastante tiempo la vida de los apóstoles, cómo fueron llamados, cuál fue su ministerio, dónde lo ejercieron posteriormente de que Jesús asciende al cielo, qué países ellos impactaron, cuál fue el fruto de ese impacto y también cómo murieron y en dónde murieron. Entonces nos sorprendería ver hoy el contexto de lo que hoy llaman apóstoles, a lo que aquellos 12 tuvieron que pagar un precio. Y esto me lleva a preguntarle otra vez para volver a meternos en la iglesia. Entonces, el liderazgo, el staff, los servidores de la iglesia, como le quieran llamar, como le llamen en su iglesia, no están ahí por sus cualidades, no están ahí por su economía, porque muchas veces piensan que porque tienen un buen trabajo y dan un buen diezmo van a ser servidores. Esos serían socios mayoritarios. Serían asociados como en Home Depot. Pero pienso que los escogió Dios y le dijo al pastor. Fíjate que yo tengo un criterio que es muy sencillo, muy simple. Simple. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Fíjate lo que fieles que sean idóneos. El idóneo es el capaz, el talentoso, el que puede realizar una función. Ese es una tarea. Sí, ese es el idóneo, el que puede realizar una tarea efectivamente. Pero Pablo no da prioridad al talento. Pablo da prioridad al carácter. Hombres fieles. Hay gente talentosa, pero no es fiel. Y es más fácil que a un fiel lo capacites para una habilidad, para una asignación, y es más fácil que a un fiel lo hagas idóneo. Pero es difícil a veces que a un idóneo talentoso lo hagas fiel. Yo trabajo por mi cuenta en la construcción, usted sabe, y cuando contrato personal nuevo, no me importa mucho lo que sepan hacer. Ellos, claro, van y me dicen, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, y yo sé hacer todo. Esos no me sirven. Yo reclamo mucho la lealtad. Quien sea leal a la empresa, quien se ponga la camiseta, ese me sirve y le pago bien. Y muchas veces le pago igual que al que sabe hacer todo. ¿Por qué? Porque es el idóneo para ayudarme. Yo les enseño o les enseña a alguien más que está ahí conmigo. Sí, Pablo dice fieles que sean idóneos y también dice no un neófito, ¿verdad? Claro. Una persona que no sabe nada, pues no la puedes poner luego al frente. Hay que trabajarlo. Hay que trabajar con que él. el Espíritu Santo vaya madurando su temperamento, su carácter. Pero tú dijiste ahorita algo. Pablo, tú buscas lealtad. Lealtad tiene que ver con carácter. Fieles. Fieles al ministerio. Pablo dice, porque unos me abandonaron, todos los de Asia me abandonaron, me abandonó y otros se fueron al mundo. O sea, hay gente, el que es idóneo, pero no es fiel, no tiene carácter, llega un momento donde se va, huye. Se cotiza. Sí, se va, al mejor postor. Yo lo veo
En la iglesia se ve. Tú contratas gente y a veces esa gente mañana le ofrecen más y adiós. Por eso yo creo más en trabajar la gente. ¿Entiendes cómo? A lo mejor batalla un poquito más, pero creo más en trabajar, porque cuando tú compras honra, la estás comprando. Pero cuando tú trabajas carácter en discípulos, tú estás formando iglesia. ¿Me entiendes cómo? Otra de las respuestas que me dio a mis preguntas existenciales es que a veces pagaba porque me escucharan. Y ahorita lo acaba de repetir. Es uno de sus principios. Sí. No pensar en pagar por algo Sí. que es gratis. Sí. Mira, no estoy en contra de que, claro, gente que está bajo tiempo completo el ministerio en muchas áreas de la iglesia está ahí. Reciba, claro. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando que a veces nuestra salida más fácil es necesito tal y a ver dónde lo busco. Pero a veces yo he aprendido esto. Mira, me gusta mucho el ministerio de los adolescentes en la iglesia. Fíjate cuál te estoy diciendo, ¿eh? No los jóvenes, los adolescentes. No que los jóvenes sean importantes, pero de los adolescentes van sembrando principios de carácter, no solamente la doctrina, sino les van modelando el carácter de Cristo. Y eso ayuda mucho a que el día de mañana esos jóvenes sean Timoteos, fieles, que aman a Dios y que van a estar contigo. Venga la pandemia, venga la viruela del chango, venga lo que venga, van a estar contigo. ¿Me explico? Y hay gente muy nice, muy capaz, pero no va a estar contigo. Otro dicho que le agarré y que nunca se me va a olvidar, es actual, que el COVID nada más está en las iglesias, dice el pastor Luis Alba, porque nadie va a la iglesia después del COVID. ¿Eh? Dice, todos van a todas partes, a todas las tiendas, los vemos hasta en el cine, pero en la iglesia no los vemos, ¿verdad? Sí. Y sí es cierto, sí es cierto. Oye, el tiempo se nos está terminando, llama para que hagas tu petición de oración, pero aparte, quiero que sepas que el pastor Luis Alba y un servidor, pues somos guiados por la mano de Dios y estamos para servirte. El pastor está en su iglesia en Cántico Nuevo, ¿verdad? Y a mí me ves siempre en línea o me ves aquí en Canal 38, pero estoy para servirte. Acuérdate bien de esto, líder. Si eres líder en la iglesia, si eres servidor, se aprecia más tu lealtad, tu fidelidad a Dios, tu fidelidad a la iglesia, que lo que sepas hacer, ¿verdad? Eso tenlo mucho en cuenta cada vez que sirvas, tu fidelidad. Y te lo voy a hacer así hasta que lo sueñes. Tienes que ser fiel, tienes que ser leal a quien tú sirves. Que Dios te bendiga. Estamos muy orgullosos y muy contentos de estar aquí saludándote y dándote las buenas nuevas como escogidos de Dios. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Cruz Armendáriz. Pastor Luis Alba, Dios les bendiga. Listo. Estuvo muy bueno.